Cordial saludo. Este trabajo se denomina Red Neuronal Artificial para predecir la concentración de material particulado de 2.5 micras a partir de los datos de la estación móvil séptima de la red monitoreo de calidad del aire de Bogotá. Somos Adolfo Castro, Alejandro Peñuela y pues quienes habla Andrea Sánchez, quien es el marco de la maestría analítica de datos. Y bajo la tutoría del profesor Albert Montenegro, desarrollamos este proyecto para la asignatura Redes Neuronales Artificiales en el segundo semestre de 2021. A manera de introducción y pues para poner un marco del problema, tenemos que según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire es el factor de riesgo más crítico para las enfermedades no transmisibles. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU se encuentra el reto de combatir los efectos de la crisis climática en la salud, principalmente por la contaminación del aire. En el 2010, Colombia generó la política de prevención y control de la contaminación del aire, implicando acciones regulatorias, implementación de laboratorios, generación de la línea base de calidad del aire y otras disposiciones. Ya para el 2018 a 2022 se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo una estrategia para mejorar la calidad del aire con énfasis en la reducción del material particulado en las zonas urbanas. En cuanto a Bogotá, tenemos que en la década de los 60 se inició el monitoreo de la calidad del aire. En el 97 se inauguró la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, inicialmente con 12 subestaciones y actualmente conformada por 20. El material particulado, siendo entre el PM10 y el PM2.5, este último el contaminante más crítico del aire, se mide principalmente utilizando sensores radiactivos de carbono 14 y de prometio 147. Es por eso que pues, en este estudio nosotros planteamos la posibilidad de generar un modelo de regresión mediante la implementación de redes neuronales artificiales que permita predecir los niveles de material particulado 2.5 a partir de los otros contaminantes y de las condiciones meteorológicas de la zona de influencia, con el fin de explorar si es viable sustituir por métodos de inteligencia artificial los sensores para la dotación de nuevas subestaciones o como backup en el caso de que se presenten fallas los sensores. En cuanto a las variables disponibles, pues tenemos disponibles variables de tres tipos, una correspondiente a la información meteorológica, que son los datos de las variables atmosféricas en la zona de interés, las otras corresponden a los contaminantes del aire y por último las variables estacionales, que es pues, la fecha y hora del registro. En nuestro caso, que se plantea un modelo de regresión a partir de varios predictores, no consideraremos la variable estacional, puesto que no se trata de un problema a abordar mediante una serie de tiempo. Ya, pues, respecto a los datos disponibles, corresponden a los registros de la estación móvil séptima de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá en un periodo de observación de enero de 2016 a septiembre de 2021, del cual se tienen en total 49.776 registros o tuplas de información con mediciones de los contaminantes y de las condiciones meteorológicas del lugar. Tenemos en total 12 variables cuantitativas, 7 de estas corresponden a las condiciones meteorológicas, que son pues la dirección del viento, la velocidad, la presión atmosférica, la temperatura, radiación solar, humedad relativa y precipitaciones. Y de otra parte, los 4 contaminantes, monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y material particulado de 10 micras y nuestra variable objetivo que corresponde a la concentración de material particulado de 2.5 micras. Pues es así que inicialmente tenemos 11 variables como posibles predictoras y una variable objetivo que también es de tipo numérica. En la gráfica podemos apreciar el promedio día del material particulado 2.5 y de 10 micras en el periodo de observación, siendo preciso recalcar que pues, los registros que nosotros tomaremos para la red neuronal corresponden a las mediciones de cada hora. Nuestra variable objetivo tiene en promedio 23.7 microgramos por metro cúbico en un rango bastante amplio de 0 a 210 microgramos por metro cúbico. Se observa que el comportamiento se asemeja a una distribución normal leptocúrtica con una media de 20 microgramos por metro cúbico y un sesgo positivo hacia la derecha. Este sesgo pues, se da principalmente por los datos atípicos naturales que consideramos picos de contaminación y que no serán omitidos en el estudio para no generar un sesgo en el modelo. En cuanto a las variables predictoras, pues tenemos por una parte las condiciones meteorológicas, en las cuales vemos que su distribución, que primero que hay unas variables con un pico en cero,
que agrupa entre el cuantil 1 y el cuantil 3, y el resto de los datos se distribuyen de forma cuasi uniforme, entre las cuales está la dirección del viento, la radiación solar y las precipitaciones. Otras variables con una distribución pues cercana a la normal, que corresponden a la velocidad del viento, la temperatura y la humedad relativa. Y por último, una variable que es la presión atmosférica, que tiene un rango muy pequeño, cercano a 560 milímetros de mercurio. Pues la relación de estas condiciones meteorológicas con respecto al material 2.5, vemos que pues no se puede apreciar una relación fuerte en ninguna de las variables, únicamente se aprecia con respecto a la dirección a la velocidad del viento, que puede estar asociada a una dispersión del material particulado pues con respecto a esta variable. En cuanto a los otros predictores que tenemos, que son los contaminantes, tenemos que se tiene una distribución con una tendencia normal, con un sesgo a la derecha, principalmente pues, de forma similar al material particulado 2.5, a los picos de contaminación. Se aprecia que los valores típicos difieren en su magnitud entre los contaminantes, pues tenemos rangos de 0 a 4, en otros de 0 a 200, por lo cual se implementó una normalización previamente a ingresar los datos a la red neuronal. En todos los casos se aprecia una relación lineal positiva entre cada contaminante y la concentración de material por particulado 2.5 micras. Esto puede ser debido a que las fuentes de contaminación de nuestra variable de objetivo también generan de los otros contaminantes. En cuanto al preprocesamiento de la información para el modelo de la red, empezamos con el tratamiento de los datos nulos. En total tenemos aproximadamente 11.900 observaciones, equivalentes al 24% de los datos. Observamos que todas las variables tienen datos nulos en mayor proporción para el dióxido y monóxido de nitrógeno. Probamos con dos métodos, una fue la imputación por promedio y el otro por la imputación de coincidencia de media predictiva, siendo este último el mejor resultado. En los gráficos de la parte inferior izquierda, pues apreciamos que los datos imputados conservan la tendencia de los datos originales, por lo cual el impacto de la imputación será pues el resultado mínimo. Además, pues también realizamos la matriz de correlación con la data imputada y pues el resultado es similar a la matriz de correlación generada con la información inicial. Seguimos con el tratamiento de los datos atípicos. En este caso, pues encontramos 7 observaciones que consideramos pertinente excluir de los registros, puesto que pertenecían a los contaminantes del dióxido de nitrógeno y la del material particulado 2.5, lo cual pues digamos que no tiene sentido físico un valor de concentración negativa, es decir, pues estos datos los consideramos como datos atípicos artificiales. En los diagramas de caja y botes, pues también observamos que existen datos atípicos por fuera de la caja en todas las variables, pero pues en realidad corresponden principalmente a datos atípicos en los contaminantes o en las condiciones meteorológicas, que consideramos datos atípicos naturales y no los excluimos del estudio para pues no sesgar la predicción. En total, con estos dos tratamientos, pues contamos con un dataset final de 49.769 observaciones. También consideramos en procesamiento la reducción de dimensionalidad. Para esto pues realizamos el análisis de componentes principales solamente pues digamos con las variables predictoras, es decir, pues no consideramos la variable de material particulado de 2.5. En el diagrama de sedimentación, que se encuentra en la parte superior izquierda, pues el modelo recomienda pues, recoger la información de las 3 primeras dimensiones o componentes que explican un 60% de la variabilidad de los datos. En el plano factorial, pues observamos que la primera dimensión se tiene principalmente por la contribución de la temperatura, radiación solar y la humedad relativa. Por otro lado, en la dimensión 2 se observa pues, que la contribución corresponde a todos los contaminantes. Con respecto al análisis de conglomerados por individuos, pues no se aprecia
a la conformación de conglomerados por año, por lo tanto, pues digamos que no se hace alguna partición temporal de los datos. También consideramos pues realizar un análisis factorial exploratorio, y este pues lo hicimos mediante el índice de Kaiser, Meyer, Olkin o el KMO, que fue pues un resultado favorable de 0.73. En este caso, pues tomamos únicamente las variables sobrevivientes del análisis de componentes, principales, y aunque pues el análisis sugiere retener 4 factores, ya que agrupar pues la totalidad de las variables sobrevivientes, pues se optó por solo contemplar las 3 variables agrupadas en los 3 primeros factores, teniendo en cuenta que el índice de cameo del cuarto factor es menor al 0.6 para una de las variables. Ya con este procesamiento, pues entonces damos inicio como a la arquitectura de la red artificial, y en este modelo inicial, pues planteamos una red neuronal artificial con la siguiente arquitectura. Una capa de entrada con 7 neuronas correspondientes a cada una de las variables de entrada, que serán consideradas como pues las variables predictoras. Una capa de salida con una neurona, la cual pues tiene el resultado de la predicción de la variable objetivo, que pues es la del material particulado 2.5. Una capa oculta que inicialmente cuenta con 16 neuronas, atendiendo pues a la heurística de Nagendra y Care, que indica que las neuronas de la capa de entrada sean dos veces las neuronas de la entrada más la capa de salida. El set de datos pues disponible, pues los particionamos en dos: el 80% pues equivalente para los datos de entrenamiento y el 20% para los datos de prueba. Dentro del 80% de los datos de entrenamiento, pues también a su vez particionamos estos 20% para los datos de validación, y el que corresponde pues al 64% del total, y el 20% de este 80% para los de validación, correspondientes al 16% de los datos. Bien, continuando con el desarrollo del modelo, para el ajuste de hiperparámetros se planteó inicialmente una metodología manual y luego una automática con una grilla en torno a los hiperparámetros en el mejor modelo encontrado de la forma manual. En cuanto a esta primer búsqueda, se partió de la arquitectura inicial, modificando primero la tasa de aprendizaje. Con el mejor modelo obtenido se cambió el tamaño del lote, luego las neuronas ocultas y por último se probó a hacer más compleja la arquitectura agregando una capa oculta. El mejor modelo obtenido con la búsqueda manual de hiperparámetros corresponde a una capa de entrada de 7 neuronas, como se puede observar en la parte superior derecha, una capa oculta con 256 neuronas y una función de activación sigmoide, y una capa de salida con una neurona y una función de activación lineal. El tamaño del lote fue de 1000 y la tasa de aprendizaje de 0.1, con una función de pérdida de error cuadrático medio, MSE. En cuanto a esto, el mejor modelo con la búsqueda manual de RNA predice los valores de material particulado de 2.5 micras con un error absoluto medio MAE de 5.35. Dicha métrica, al ser una puntuación lineal y considerando el rango de los valores de la variable objetivo, implica que no se logró un ajuste adecuado de acuerdo a la exactitud que se requiere para la medición del material particulado de 2.5. Puesto que se tendrían predicciones en promedio de 23.7 microgramos, más o menos, con un error de 5.3. Por otra parte, el coeficiente de determinación R cuadrado, aunque es buena aproximación, no es el ideal que se esperaría fuera más cercano a 1. Para el ajuste de hiperparámetros con grilla se inició con los datos anteriormente obtenidos en la búsqueda manual, aumentando progresivamente estos valores, para lo cual el mejor modelo obtenido con esta búsqueda automática corresponde a una capa de entrada con 7 neuronas, una capa oculta con 128 neuronas y la función de activación sigmoide, la capa de salida con una neurona y finalmente pues con una función de activación lineal. El tamaño del lote sigue siendo 1000 y la tasa de aprendizaje de 0.1 con la función de pérdida de error cuadrático medio.
El comportamiento del modelo con los datos de prueba es muy similar al obtenido con los datos de entrenamiento, lo cual sugiere que el modelo no se encuentra sobreajustado con un R cuadrado de 0.81542. Finalmente, se obtuvo el modelo de regresión mediante una red neuronal artificial que es capaz de predecir las concentraciones de material particulado de 2.5 a partir de los datos de contaminantes y otras variables meteorológicas, finalmente pues con un indicador R cuadrado de 0.81, que finalmente pues para términos académicos es aceptable. Sin embargo, pues para llevarlo a un término mucho más real, pues tendría que mejorarse un poco más sin sobreentrenar el modelo. También pues la búsqueda de hiperparámetros arroja resultados similares de forma automática y manual, lo que muestra que hacer más compleja la red finalmente pues no mejora significativamente los resultados, por lo que digamos que ambas búsquedas dieron pues resultados similares. Para futuros modelos, lo que se podría contemplar es el procesamiento de los datos de una forma diferente. Por ejemplo, ingresar en lugar de registros del monitoreo cada hora, se podría tomar un promedio eh, de los niveles de contaminación a nivel del día completo y contemplar pues esta predicción mediante una serie de tiempo. Muchas gracias por la atención.